presento un cordial saludo a todos los televidentes de Canal 8 Conecta, todos los televidentes de este programa Parroquia Comunidad de Comunidades. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión y de mirar el acontecer de nuestra diócesis, de la Iglesia Universal, el acontecer de nuestra comunidad parroquial. Hemos llegado ya a la segunda parte del tiempo litúrgico, tiempo ordinario. Después de haber terminado el tiempo pascual y haber celebrado las solemnidades seguidas de la Ascensión, Pentecostés, Corpus Christi, Santísima Trinidad y Corpus Christi, y ahora nos queda para rematar en esta semana con la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que es el viernes posterior a la celebración de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto se raya el ciclo de estas solemnidades para entrar a la liturgia común y corriente. Por eso se llama tiempo ordinario, porque ya hacemos lo ordinario de cada día hasta llegar nuevamente al final del mes de noviembre con la semana 34 en el tiempo ordinario. El próximo domingo celebramos entonces el 11º domingo del tiempo ordinario y vamos a compartir entonces el Evangelio que escucharemos el próximo domingo. El Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. En este espacio, en esta ocasión nos encontramos en el templo parroquial nuevamente, esta vez al lado del sagrario donde está la presencia real de Jesús en la Eucaristía, después de haber celebrado la solemnidad del Corpus Christi. Y la invitación a vivir estos espacios y estas dimensiones que tiene nuestra fe, elementos que nos da la Iglesia para que nosotros las vivamos y las disfrutemos al máximo, las aprovechemos al máximo. En el templo parroquial se tiene la presencia de Jesús sacramentado en el sagrario, la reserva eucarística, que cumple dos funciones: una, para que el pueblo venga a hacer su oración, para que venga a llorar sus dolores, sus lágrimas, esas lágrimas que producen los problemas, las dolencias, las angustias, las preocupaciones, para que vengan a pedir solución a toda aquella problemática que se va presentando, pero también a la vez
para que sea llevado a los enfermos en calidad de viático, es decir, la Sagrada Comunión que se le lleva a nuestros hermanos enfermos el día jueves en la mañana aquí en esta comunidad parroquial. Pero además tenemos la riqueza que es la compañía permanente de Jesús. Él nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y sabemos de su presencia real en la Eucaristía. No hace falta pruebas porque es un misterio de fe. Y este misterio lo entendemos por la fe. Aunque hayan narraciones históricamente, milagros eucarísticos, sin embargo, nosotros sabemos de que Él está aquí porque Él es el prisionero de amor. Él se ha quedado con nosotros, en medio de nosotros, por amor, acompañarnos hasta el último día. En torno a esto, entonces, miremos el texto del Evangelio para este domingo 11 del tiempo ordinario. Trae el Evangelio de Marcos dos parábolas acerca del reino de los cielos. ¿Con qué podemos comparar este reino de los cielos? Y entonces aparece allí una primer parábola, que es la parábola de la semilla, que el agricultor siembra en su terreno, en su parcela, va, se acuesta a dormir, al otro día se levanta y sigue su rutina, mientras que esa semilla que ha sido enterrada, clavada en la tierra, no sabemos cómo empieza un proceso de transformación donde esa semilla muere para dar origen a una planta nueva. Y a los días la planta misma brota, ella misma abre la tierra, abre el surco y empieza a brotar, empieza a surgir una semilla que murió para dar origen a una nueva planta. Y esa planta empieza el proceso de crecer y no sabemos cómo. Porque así pudiéramos grabar con una videofilmadora todo ese proceso, no tendríamos cómo explicarlo, ponerle ahí, grabar totalmente ese proceso, porque es, digámoslo, misterioso, es fantástico, es simplemente ver el poder de Dios, cómo va obrando en esa semilla que va creciendo y después brota el tallo, pero después las hojas, después las flores y después los frutos. Entonces vemos cómo ese proceso nosotros no lo alcanzamos a explicar. De pronto en un laboratorio de biología, de plantas, donde se puede tenerse una explicación más o menos cierta o una descripción doctrinal de lo que ha sucedido, pero realmente el misterio de la vida, quién le da la vida a esa planta, quién es el que la hace fructificar, ya eso no está, digámoslo, en la esfera de lo humano. Ya hay que trascender a la esfera de lo divino, de saber que Dios está obrando allí. Esto para simbolizar cómo el reino de Dios va obrando en nosotros y a veces ni nos damos cuenta, no lo percibimos. Ese cambio que va operando el reino de Dios en nosotros, no lo medimos, no lo podemos cuantificar, y por eso entonces es un cambio que lentamente pero profundamente, interiormente se va dando. Entonces es necesario mirar en esta primer parábola que trae el Evangelio esa realidad del reino de los cielos que está obrando en nosotros, que a veces no sabemos cómo. Nosotros nos acostamos, dormimos, descansamos, despertamos y volvemos otra vez al ajetreo de cada día. Pero mientras tanto, Dios va obrando en esa planta nueva. Entonces es muy importante y muy interesante ver esa acción del reino de Dios que va de una manera misteriosa obrando en nosotros, pero que va obrando para el bien y que nos va llevando a ese desarrollo y a ese caminar hacia esa etapa final.
Luego aparece la otra parábola, que es la del granito de mostaza, que es una semilla, la simiente es una semilla pequeña, que también se siembra y empieza a crecer y a germinar. Y dice que se convierte en una rama tan grande que los pájaros pueden hacer allí su nido y arroparse con ellas. Es decir, esa figura del campo, esa figura de como tan conocida para nosotros en nuestro hábitat. ¿Quién no ha visto un nido de un pájaro como lo hacen en el copo de los árboles? La tórtola, los pinches, los toches, todos estos animales que van y que con su propio pico van llevando las pajitas, las ramitas para armar su propio nido, su propia casa allí sobre los árboles. Es una figura muy conocida para nosotros, la de ver nidos de aves en los copos de los árboles. Es una figura pues muy de nuestro medio. Aquí lo que la parábola nos lleva a que descubramos es que siendo una semilla tan pequeña, cuando nace va creciendo y se va haciendo fuerte y se va haciendo grande. El creyente, el Hijo de Dios, cuando descubre esa presencia del reino en su vida, cuando descubre el reino de Dios actuando en él, necesariamente tiene que crecer, necesariamente tiene que surgir, tiene que agrandarse, crecerse, porque el reino de Dios no es solamente estar ahí, sino que viene para hacer fructificar, es decir, para dar unos frutos que nosotros debemos saber producir en medio de este reino de Dios. El reino de Dios se nos ha dado para que nosotros lo descubramos, para que descubriéndolo lo trabajemos y para que trabajándolo lo hagamos fructificar. Ese reino de los cielos está ya ahí en medio de nosotros. Ya Cristo vino, ya Cristo lo instauró. Ahora nos queda sentirnos ciudadanos de este reino de Dios. San Pablo dice que qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos, realmente lo somos. Y por esto entendemos que nosotros entonces somos ciudadanos del cielo, tenemos ciudadanía celeste, porque por el bautismo nos marcaron con ese sello propiedad especial de Dios y con una destinación para ir a la gloria celeste, a la gloria del cielo. Entonces por eso es necesario entender esta dimensión de lo que es el reino de Dios y cómo nos lo presenta el Evangelio de este domingo 11 del tiempo ordinario. Quiero compartir las pautas de reflexión, el aporte que nos hace la revista Evangelizar, subsidio que sale de la Curia Diocesana y que nos ayuda a hablar el mismo lenguaje a nivel de los grupos apostólicos, de los movimientos, del trabajo pastoral que se hace en las parroquias. Con esta parábola Jesús nos quiere enseñar acerca del reino de Dios y su crecimiento como la semilla. Él crece por sí solo, sin que el hombre pueda intervenir en nada. El reino de Dios es obra de Dios, no del hombre. Cuando el agricultor siembra la semilla, no le queda más que esperar con paciencia y lleno de confianza esperar la siega que ciertamente vendrá. Pensemos en lo que decía San Ignacio de Loyola: actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo luego que en realidad todo depende de Dios. O lo del Evangelio: somos siervos inútiles. Luego Jesús contrapone la semilla de mostaza como la más pequeña, pero al crecer es un árbol que puede abrigar y cobijar. Así será el reino de Dios,
que acogerá a todo el que quiera. El reino de Dios es una realidad inmensa y misteriosa. Es el grande árbol final que se extiende hasta abarcar a todos los pueblos y bajo el cual se congregarán todos los hombres. El hombre en su aventura es guiado por una palabra y sostenido por un amor. La palabra es liberadora y creadora. El amor es principio de vida. Aquí nosotros tenemos otros apuntes, tenemos otras ideas que nos pueden ayudar a entender mejor este mensaje de el Evangelio. Tenemos otro aporte desde la revista Evangelizar y es el área de la familia, que es tan importante y que estamos trabajando acerca de la importancia que debe tener nuestra familia y que le debemos dar a nuestra familia. Entonces, la familia, fundamento de la vida social. Una de las mayores problemáticas del mundo de hoy es el paulatino deterioro de la familia y más todavía la negación de su fundamento en Dios. Por eso quiero en este artículo plantear desde el punto de vista del derecho natural que la familia es el fundamento natural de la sociedad. Para ello me baso totalmente en la doctrina social de la Iglesia. Primero, célula primera de la sociedad. La familia nacida en la íntima comunión de vida y de amor conyugal fundada sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer posee una específica y original dimensión social en cuanto al lugar primario de relaciones interpersonales, célula primera y vital de la sociedad. Lo dice la Gaudium et Spes número 48, Constitución del Concilio Vaticano II. Segundo, la dignidad de la persona. Cuando nace un niño, la sociedad recibe el regalo de una nueva persona, que está llamada desde lo más íntimo de sí a la comunión con los demás y a la entrega a los demás. En la familia, por tanto, la entrega recíproca del hombre y de la mujer unidos en matrimonio crean un ambiente de vida en el cual el niño puede desarrollar sus potencialidades, hacerse consciente de su dignidad y prepararse a afrontar su destino único e irrepetible. Esto está tomado de la encíclica Christi Fidelis Laicis número 40. Tercero, la familia, fundamento de toda comunidad. La familia, comunidad natural en donde se experimenta la sociabilidad humana, contribuye en modo único e insustituible al bien de la sociedad. La comunidad apunta hacia una sociedad, un nosotros. La familia, comunidad de personas, es por consiguiente la primera sociedad humana. Esto lo dice Juan Pablo II en Gratissimam Sane, número 7. Cuarto, prioridad social de la familia frente a la sociedad y el Estado. Ha de afirmarse la prioridad de la familia respecto a la sociedad y al Estado. La familia, al menos en su fundación procreativa, es la condición misma de la existencia de aquellos. La familia, sujeto titular de derechos inviolables, encuentra su legitimación en la naturaleza humana y no en el reconocimiento del Estado. La familia no está, por tanto, en función de la sociedad y del Estado, sino que la sociedad y el Estado están en función de la familia. Esto está tomado de la Carta de los Derechos de la Familia, página 6. Quinto, el Estado no puede abolir el derecho natural. Ningún poder puede abolir el derecho natural al matrimonio ni modificar sus características ni su finalidad. El matrimonio tiene características propias, originarias y permanentes. La sociedad no puede disponer del vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer con el cual los dos esposos se prometen fidelidad, asistencia recíproca y apertura a los hijos, aunque ciertamente le compete regular sus efectos civiles. Esto lo tomamos del Catecismo, numeral 1639-1603. El matrimonio, en su verdad objetiva,
está ordenado a la procreación y educación de los hijos. Gaudium et Spes número 48. Sexto, pretensión antisocial. Un problema particular vinculado a las uniones de hecho es el que se refiere a la petición de reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales. Solo una auténtica antropología evidencia que incongruente es la pretensión de atribuir una realidad conyugal a la unión entre personas del mismo sexo. Se opone a esto ante todo la imposibilidad objetiva de hacer fructificar el matrimonio mediante la transmisión de la vida. También se opone a ello la ausencia de los presupuestos para la complementariedad interpersonal, tanto en el plano físico-biológico como en el eminentemente psicológico entre el varón y la mujer. Únicamente en la unión entre dos personas sexualmente diversas puede realizarse la perfección de cada una de ellas, en una síntesis de unidad, de mutua complementariedad psicofísica. Esto lo dice la Congregación de la Doctrina de la Fe. Por tanto, la naturaleza misma de la familia no puede ser negada ni alterada por el Estado, pues su competencia es regular los efectos civiles y no cambiar su naturaleza. Por eso tenemos que enseñar que no es solamente la Iglesia la que se opone a la alteración de la estructura social de la familia con base en la voluntad divina, sino que es el derecho natural el que lo impide. En estos 6 elementos o 6 numerales entendemos claramente lo que es la dignidad, el origen y la finalidad de la vida familiar. Y aunque no hablemos necesariamente del sacramento del matrimonio, porque puede haber familia constituida sin que hayan llegado al sacramento, porque es una opción de fe, de piedad, de vida moral. En cambio, pueden haber personas que tienen una familia, un hogar bien constituido y digamos que no profesan el credo católico, por tanto no llegan hasta el sacramento, y muchos siendo católicos tampoco se animan a celebrar el sacramento del matrimonio para constituir una familia santificada, bendecida por el amor de Dios. Pero lo importante es que no se cambien la finalidad de la familia. Es la célula vital de la sociedad y como tal tenemos nosotros que estar entonces muy atentos a que no se trastorne la ley natural y estos principios divinos sobre los cuales se forma la familia. Estos últimos minutos de este espacio, comunidad, parroquia, comunidad de comunidades, los quiero destinar para la invitación a todos los televidentes de Canal 8 Conecta, todos aquellos que esperan con agrado este espacio parroquial, para recordarles que en nuestra comunidad parroquial, el 27 y 28 de este mes, el puente del San Pedro y San Pablo, vamos a celebrar y a realizar la feria y altar de San Isidro. Para eso tenemos algunos elementos muy importantes. Primero, la invitación a toda la comunidad para que se vincule, los hermanos del campo, la parte urbana, los sectores, las instituciones, los comerciantes, las familias, los grupos apostólicos, los turistas, quienes nos visitan en estos días, que se vinculen para apoyarnos en esta obra que estamos realizando. El San Isidro del año pasado, lo colectado, que fueron algo así como 47, 48 millones de pesos, ya parte está invertida en esta primera etapa de restauración del templo, porque había unas humedades que era necesario tratar y ya se está haciendo. Por eso esto luce descubierto, digámoslo, la tapia al desnudo. ¿Por qué? Porque es parte de ese primer proceso, de esa primera etapa. Hay una segunda etapa que ya se está trabajando, por tanto ese dinero que quedó restando de invertir en la primera etapa ya se tiene que invertir en la segunda para pagarle al equipo de profesionales, de ingenieros que están trabajando ya en la segunda etapa, que es el estudio de los suelos y los planos del templo parroquial, porque no tiene planos, hay que hacerlos para poder luego
seguir con la tercera etapa, que es la más larga y la más costosa. Entonces, por eso queremos invitarlos a participar. Las familias que quieran vincularse, los comerciantes, las personas que quieran hacerlo, ya estamos recogiendo, estamos colectando lo que son elementos imperecederos para el comedor que realizaremos el sábado en la tarde y el domingo todo el día, del 27 y 28 de junio. El aceite, quienes nos quieran donar el aceite de cocina para cocinar, lo recibimos en la Casa Cural, o nos dice dónde y nosotros vamos a recogerlo. El maíz para las empanadas y las papas para las empanadas también necesitamos pues empezar ya a colectar para tener estos elementos con tiempo, porque son imperecederos. Y luego las donaciones económicas, los animales, ganado o aves de corral que nos puedan donar. Entonces el sábado 27 y el domingo 28 estaremos en la feria y altar ofreciéndole los elementos que el comedor va a preparar, y también la parte de los remates. Tendremos la fonda también para que se acerquen allí a colaborarnos, de tal manera que esto sea una fiesta parroquial, y a través de esa fiesta nos unimos como familia, nos integramos como parroquia, y a la vez vamos a aportar para esta causa que es noble, que es una causa, o mejor, que lo vamos a hacer por Dios, para agradar a Dios y para tener en buen estado este sitio que ha sido consagrado para Él, para el culto, para que la comunidad venga a orar y para que vengan a encontrarse con Jesús sacramentado. Que desde aquí Jesús sacramentado les envíe una bendición especial a cada familia, a cada sector, a cada vereda, a toda la comunidad parroquial en general, que sean bendecidas por Jesús sacramentado. Que tengan una feliz semana, bendecidos por el Señor.